Dicen que el horror empieza donde termina la explicación fácil. Yo digo que el terror verdadero es cuando la realidad firma con hierro. Una escuela, un poste que zumba y una campana que suena sola a la 1:17 AM. Suficiente para que cualquiera invente relatos de horror. Pero cuando la marca aparece igual, en carne y en madera, el sobrenatural deja de ser cuento. Se vuelve calendario. Y ahí es donde el cético respira hondo. Y se queda sin aire. Este es el caso de un maestro que creía en manuales, no en sombras. Creía en el mapa, no en el camino. Hasta que el camino le habló con olor a metal caliente y pelo quemado. Hasta que el pueblo le mostró el espejo donde viven el bulto, la asombración y el mal con apellido antiguo. Lo que sigue no es una fábula, es una grieta. Y si miras dentro, quizá encuentres tu propia angustia esperando nombre, porque todos tenemos una hora en la que lo imposible nos reconoce. A veces llega con susto, otras con silencio sombrío que arrastra polvo y recuerdos. A veces trae voces que juran haber visto lo mismo que tú no querías ver. Y cuando la prueba encaja perfecta, ya no importa si rezas o calculas. El miedo, sí, ese miedo que niegas, se sienta a tu lado y toma nota. Si escuchas con cuidado, todavía suena la campana. 2 golpes cuando nadie la toca. 2 golpes para llamar a quien prefiere dudar. Este video no quiere que creas, quiere que recuerdes. Que recuerdes la vez que el sobrenatural pasó rozando tu puerta y fingiste que era el viento. Que recuerdes que hay marcas que no se borran, solo cambian de cuerpo. Y ahora, si estás listo, ven. No te prometo consuelo, te prometo camino. Te prometo una verdad incómoda que quizá ya conoces. Hay relatos de horror que no buscan asustarte. Buscan decirte que el mundo es más grande que tu luz y que a veces para seguir vivo uno tiene que mirar de frente al horror que respira bajo la lámpara. A las 1:17 AM en la primaria rural de San Bartolo del Río, el timbre escolar sonó 2 veces sin que nadie lo tocara. Mateo Ledesma, maestro recién llegado, se incorporó en la cama con ese miedo que sube desde el estómago como angustia vieja. El viento era seco, arrastraba tierra y un olor a metal que no cuadraba con la hora. Desde el patio los perros del vecindario ladraban hacia el mismo punto, clavados como agujas. La escena tenía un espesor sombrío, de terror contenido, un relato de horror que apenas empezaba. En la ventana, un bulto cruzó el reflejo, tan breve como un susto, tan real como el mal cuando no tiene nombre. Mateo, que presumía de cético, se dijo: «Tranquilo, no pasa nada», pero la noche le contestó con un zumbido sobrenatural. El timbre no tenía cableado activo de madrugada, el conserje lo había cortado, por si las moscas, según le contaron. Aún así, sonó, y el eco rebotó por los pasillos con olor a gis y piso mojado. Los relatos de horror del pueblo volvían a su cabeza, aunque los despreciara en voz alta. Notó la piel erizada, los latidos haciendo ruido en los oídos. Ese horror manso que te pide no mirar. Y sin embargo miró. La cancha vacía parecía una asombración agazapada, respirando lento. En la calle un portón golpeó 2 veces, como si alguien empujara desde fuera. El viento barrió hojas secas y polvo, dibujando figuras torcidas que parecían bultos jugando a esconderse. Los perros no variaban, todos mirando al poste de luz frente a la escuela, como si allí hubiera un imán. Mateo tragó saliva, sintiendo un susto que no sabía dónde poner, como cuando recuerdas algo que no viviste. Pensó en llamar a alguien, pero ¿a quién le dices que el timbre fantasma te despertó? Se calzó los zapatos sin amarrarlos, en automático, persiguiendo el rumor sombrío del patio. El aula de 6º grado estaba abierta, aunque él juraría haberla cerrado con candado. Dentro los mapas colgados parecían moverse por su cuenta, apenas un temblor, un guiño sobrenatural. Sobre el escritorio, el reloj de pared marcaba 1:17 fijo, clavado, como si el tiempo se negara a avanzar. El silencio pesaba, y bajo ese silencio, un murmullo diminuto, como pasos de insectos en papel. Mateo respiró hondo, esa angustia rara que te susurra: hay alguien, aunque no veas a nadie. La pupila se le acostumbró a la penumbra y en el cristal volvió a cruzar ese bulto terco.
Salió al corredor con la linterna del celular, luz temblorosa que no ayudaba mucho. El poste de la calle parpadeó. La lámpara se encendía y se apagaba con ritmo de corazón cansado. Los perros ladraron más fuerte, formando un coro que olía a horror antiguo, a relatos de horror dichos a media voz. El maestro notó que el viento dejó de soplar de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta enorme. Entonces el timbre volvió a sonar, seco, susto puro, 2 golpes limpios que rebanaron la madrugada. Y desde más abajo de la calle empezó un alboroto con pasos, voces y hierro chocando, como si el mal hubiese encontrado compañía. En la calle principal, el ruido creció como una ola rota contra piedra, voces mezcladas con jadeos, pasos que arrastran grava y polvo que quema la garganta. 3 hombres con sogas tensas luchaban contra un cerdo negro enorme, ojos de carbón mojado. Las lámparas de petróleo dibujaban halos sucios sobre paredes desconchadas, luz sombrío y pegajosa, palos golpeando el suelo, respiraciones cortas, una risa nerviosa que parecía de otro. El aire olía a establo y a terror antiguo, a relatos de horror que regresan cuando nadie los invita. Mateo se acercó sin darse cuenta, atraído por el latido colectivo del horror. El animal bufó con un sonido espeso, casi humano, como si cargara una angustia vieja. Las sogas se clavaban en la piel y el lomo sudado reflejaba los destellos anaranjados del brasero. Un niño lloró sin lágrimas, inmóvil, mirando con miedo ese forcejeo que no parecía normal. El viento dejó de moverse y la noche entera inclinó la cabeza para escuchar. A lo lejos, un bulto observaba desde una esquina, quieto, como una asombración paciente. Uno de los hombres, con sombrero roto, escupió al suelo y apretó los nudillos. ¡Sujétenlo bien!, gritó, y el cerdo lanzó un chillido que partió la medianoche en 2. La piel vibró con ese sonido, un susto que se queda pegado a los huesos. Las sombras de las lámparas bailaban en las fachadas, deformando puertas y ventanas. Alguien rezó en voz baja y otro soltó una maldición, invocando al mal y al santo del pueblo. Mateo sintió el corazón patearle el pecho, un terror sin lógica, casi sobrenatural. Junto al portal de la tienda, improvisaron un brasero con ladrillos y una parrilla vieja. Sobre el fuego, la varilla de herrar tomaba color rojo vivo, sudando chispas como pequeñas estrellas. El chirrido del metal al calentarse cortaba la noche en tiras finas. Nadie hablaba ya, solo respiraban, sincronizados, con ese ritmo tenso de la cacería. El cerdo empujó hacia atrás, abriendo surcos en el polvo, como si supiera lo que venía. Mateo apretó los dientes, pensando que aquello ya rozaba lo sobrenatural, o algo peor. ¡Al poste de luz!, ordenó el de sombrero roto, señalando frente a la escuela. Las sogas se tensaron y el grupo avanzó, un solo cuerpo empujado por horror y costumbre. El cerdo negro resistía con fuerza, pero tropezó y cayó, levantando polvo que ardía en los ojos. Las lámparas de petróleo dibujaron un pasillo trémulo hasta el poste, centinela eléctrico del barrio. Del brasero, el metal al rojo vivo escupió otra chispa, prometiendo un grito que nadie olvidaría. Y como si la noche esperara esa señal, una voz vieja anunció lo que todos temían escuchar. ¡Es el nahual!, tronó la voz de doña Aurelia, una anciana de manos de nudo y ojos que no parpadeaban. El murmullo se volvió un latigazo, gente santiguándose, otros apretando palos con rabia vieja. El horror caminó como una ola por la calle, trastabillando entre relatos de horror aprendidos desde niño. El cerdo negro respiraba hondo, espuma en el hocico, mirando como quien entiende cada insulto. El viento se enredó en las sogas y las lámparas de petróleo dejaron sombras más sombrío. Un bulto cruzó detrás del grupo, o eso juraron 2, y el susto se quedó a vivir en las costillas. El agente municipal, teniente Ramírez, apareció con 2 ayudantes, machete al cinto y voz de piedra. Si dice la gente que es nahual, es, sentenció, clavando la mirada en el animal. El coro lo respaldó como si eso limpiara el miedo y la angustia que todos tragaban. Alguien nombró al mal en voz baja, como quien pasa la mano por una herida abierta. La autoridad se acomodó el sombrero
y el silencio obedeció, temblando por dentro. La noche parecía sobrenatural, hecha de órdenes que nadie se atrevía a contradecir. Entonces Bruno Medina, tendero de la esquina, levantó las manos con torpeza. «Solo es un animal», dijo, casi pidiendo permiso para respirar. «Cállate, Bruno», escupió el teniente. «No vengas a tapar el mal con palabras bonitas». El cerdo bufó, y el susto corrió por las espaldas como agua helada. Un niño preguntó si el nahual podía oír, y la madre lo apretó sin responder. El horror no necesitó música. Bastaron las sogas, el polvo y las miradas. Mateo Ledesma intentó dar un paso al frente, pero el gentío le clavó los ojos. Sintió que lo desnudaban con esa certeza dura de los pueblos. La asombración tiene dueño. «Profesor», dijo doña Aurelia sin tocarlo, «usted no ha visto lo que nosotros vimos». La frase lo atravesó, pesada como hierro, con angustia de quedarse solo contra todos. Las lámparas crepitaron y el viento volvió a respirar, lento, contando hasta 3. El maestro tragó medo, deseando que todo fuera un mal sueño, un relato de horror más. Bruno insistió, apenas un hilo de voz. «Amarren mejor, pero no hagan locuras». La respuesta fue un murmullo de cuchillos guardados a medias, obediencia con filo. El agente municipal asintió y 2 hombres tiraron de las sogas otra vez. El cerdo negro miró al poste de luz frente a la escuela como si ya supiera su destino. El aire olía a tierra caliente y resentimiento, a horror que busca forma. Y el grupo, empujado por el mal que juraban reconocer, arrastró a la criatura hacia el poste mientras el brasero escupía chispas. Amarraron al cerdo negro al poste de luz frente a la escuela, nudos rápidos, manos temblando. Las sogas chirriaron sobre la piel mojada y el animal bufó con una furia vieja. Las lámparas de petróleo hicieron un círculo sombrío, sombras largas que parecían bultos mudos. El brasero escupió chispas, el aire sabía a carbón húmedo y saliva metálica. El horror se arrimó a todos como un abrigo que nadie quiere ponerse. Mateo tragó medo, sintiendo esa angustia de estar viendo una frontera cruzarse. El teniente Ramírez alzó la varilla de herrar, ya al rojo vivo, sudando luz naranja. El metal vibró, cantando un zumbido sobrenatural que arañó oídos y nervios. «Sujétenlo», ordenó, «que esto quede como prueba, para que el mal no tenga salida». 2 hombres apretaron más las sogas. El cerdo lloró con un chillido que parecía humano. Las paredes devolvieron el eco, multiplicando el susto hasta el último patio. Doña Aurelia no parpadeó. Miraba como quien reconoce un relato de horror repetido. El olor llegó primero. Pelo quemado mezclado con metal caliente, un sabor que quema la lengua. Cuando el hierro tocó el costado, la piel siseó como agua contra aceite. El dibujo apareció nítido, 3 líneas y un círculo. Patrón único, marca de nadie y de todos. El cerdo se derrumbó contra el poste, con la respiración rota en pedazos cortos. Las lámparas temblaron en sus ganchos, como si la luz tuviera miedo de mirar. Bruno Medina bajó los ojos, murmurando que aquello ya era demasiado horror. El agente municipal mostró la marca a la ronda, orgulloso de un trofeo que dolía ver. «¡Que nadie diga que dudamos!», soltó con voz de clavo. «Aquí está lo que el pueblo sabe». Mateo, sin darse cuenta, acercó el cuaderno y dibujó el símbolo con pulso partido. El grafito crujió en el papel y cada trazo pesó como un secreto. El viento se cortó de golpe. Ni una hoja, ni un perro, ni una tos. Solo la brasa respirando y esa asombración de silencio que se sienta a tu lado. La varilla volvió al fuego, todavía brillante, como un ojo que no se cierra. El poste vibró con un zumbido eléctrico, pequeño, persistente, casi íntimo. Un niño preguntó si el mal duele cuando se le marca el cuerpo. Nadie respondió. El cerdo, exhausto, miró a los presentes con una calma que no encajaba. A Mateo le pareció ver en ese ojo un espejo. Angustia pura, relatos de horror acumulados. Y el humo que subía dejó un rastro que apuntaba directo a la escuela, como si algo más estuviera esperando allí. Las sogas cedieron apenas. El animal quedó quieto, pegado al poste como a un destino. Doña Aurelia se santiguó tarde, como si recordara una deuda con la sombra.
El teniente guardó la varilla un segundo, oyendo su propio pulso en la garganta. En el cuaderno, el símbolo recién dibujado parecía moverse bajo la luz grasosa. El horror se acomodó en los zapatos de todos, listo para caminar un poco más. Y la noche, al fin, contuvo la respiración, esperando lo que venía después, como si el tiempo mismo se colgara del transformador. El silencio cayó con un peso raro, como cobija mojada sobre todos. Ni los perros ni el viento se atrevieron a romperlo, solo la respiración colectiva. El poste dejó escapar un zumbido eléctrico, fino, clavándose detrás de los ojos. Mateo Ledesma sintió el susto parado en la nuca, quieto, esperando movimiento. Las lámparas de petróleo temblaban apenas, proyectando un bulto que parecía saludar. El horror no gritaba, susurraba, y el susurro siempre se queda más tiempo. El maestro abrió su cuaderno con dedos entumidos, papel áspero, margen manchado de tiza. Volvió a mirar la marca. 3 líneas y un círculo, pulso del mal puesto en dibujo. El grafito tocó el papel y la mano tembló, dejándole una línea un poco torcida. Repasó, respirando, y el símbolo quedó exacto, idéntico al que ardía en la... Un hilo de sudor frío bajó por la espalda dentro de la camisa pegajosa. Pensó, esto va a sonar a relatos de horror, y yo soy el que lo firma. El zumbido del transformador subió medio tono, como si alguien ajustara un dial. Las sogas crujieron solas, sin manos, y a varios se les escapó un pequeño gemido. Doña Aurelia apretó un rosario invisible, mirando la nada como quien la entiende. El teniente Ramírez masticó su propio miedo, disfrazándolo de mandíbula firme. Angustia compartida. Nadie sabía dónde poner las manos ni los ojos. La asombrazón parecía sentada en el suelo, paciente, con la frente en las rodillas. Mateo repasó el dibujo por tercera vez, buscando perfección en lo imperfecto. Cada trazo pesaba, como si el papel guardara temperatura humana. Notó un titilar sombrío en el borde de la hoja, quizás solo reflejo de la llama. A su alrededor la gente respiraba a destiempo, horror en clave baja. El viento quiso entrar y no pudo, como si la noche estuviera sellada. El maestro pensó que, si contaba esto, lo mirarían como a un contagiado. Un mosquito zumbó, chocó contra la lámpara y cayó como una piedra blanda. El poste vibró de nuevo. El zumbido ahora parecía voz, casi nombre. Mateo cerró el cuaderno con cuidado, como si guardara un animal pequeño. La piel le pedía salida, pero los pies no obedecían, pegados al polvo. Ese susto lento, ese sobrenatural que no muestra dientes, solo espera. Y en la espera un murmullo distante comenzó a crecer, como amanecer mal puesto, empujando la noche hacia otro lugar. A las 5:36 am el murmullo creció como si el pueblo despertara de golpe y con terror. La luz primera rompió la sombra y reveló algo que ninguno quería ver. En el poste ya no había cerdo, había un hombre mayor, pecho desnudo, piel humeante. El mismo símbolo, 3 líneas y un círculo marcado a fuego en el costado. El olor era idéntico, pelo quemado, metal caliente, saliva amarga pegada a la lengua. Y en el aire, ese sobrenatural que te mira antes de que lo mires tú. Mateo Ledesma tardó en entender lo que sus ojos decían sin permiso. Sintió angustia de examen, de sentencia, de pesadilla que no acaba. La gente se apartó un paso, como si el mal pudiera saltar por contacto. El hombre respiraba corto, con un ronquido gastado de albañil cansado. La marca brillaba húmeda, el borde hirviendo como carbón vivo. El horror dejó de ser cuento y se plantó como una firma en la carne. El teniente Ramírez tragó saliva, fingiendo que solo era susto y no otra cosa. «Nadie toque», ordenó, pero su voz se quebró en un pliegue sombrío. Las lámparas de petróleo palidecieron ante el sol tímido, el viento volvió en puntas. Un bulto de humo subía del costado marcado, haciendo figuras que nadie quiso nombrar. Los relatos de horror del pueblo encontraron cuerpo y temperatura, y el murmullo, esa ola que todo lo empuja, empezó a pedir nombre. Bruno Medina dio un paso, mano al pecho, mirando al desconocido como a un espejo roto. ¿Quién es?», preguntó, sin pedir respuesta en realidad.
Doña Aurelia no se santiguó esta vez, solo apretó los labios piedra sobre piedra. Alguien dijo que el olor era el mismo y la frase se pegó a la pared. Medo colectivo, el tipo de horror que parte a los jornaleros por dentro. La marca perfecta parecía latir sola, sobrenatural, como un ojo que recuerda. El hombre mayor abrió los ojos un segundo. Dentro había angustia vieja y barro de milpas. Intentó hablar, pero la voz se le quedó colgando de la garganta. Las sogas en el suelo sueltas tenían aún el dibujo de la lucha pasada. El poste zumbó, fiel, como testigo cansado que no sabe escribir. El mal no necesitó discurso, bastó la coincidencia exacta del símbolo. Y del fondo de la calle, dos figuras que todos conocían empezaron a avanzar, cargando recuerdos de madrugada. La anciana partera, comadre Inés, llegó con paso de humo, pañuelo en la cabeza y ojos de pozo. Miró al hombre mayor colgado de su propio aliento y no preguntó nada. «Lo he visto rondar las milpas por las noches», dijo, como si contara el clima. El murmullo se cerró y el terror caminó de hombro en hombro, callando al que dudaba. No habló de niños ni de pérdidas, solo de sombras que caminan cuando nadie las mira. La palabra quedó colgada del poste, sombrío, como una asombración sin prisa. Del extremo de la calle apareció don Celestino, el cartero, con su morral desfondado. Traía la cara de quien ya ha entregado malas noticias, pero odia repetirlas. «Yo también lo vi», dijo, «cerca de las milpas, a la hora en que la tierra suda». Su voz raspó la mañana, y el susto hizo nido en las costillas de varios. Relatos de horror viejos empezaron a encajar como piezas de un hierro caliente. El viento movió papeles y la marca ardió un poco más, casi sobrenatural. Mateo Ledesma tragó saliva, la angustia en punta, como tiza que se rompe. Recordó el símbolo en su cuaderno, 3 líneas y un círculo, exacto como un sello. El horror dejó de tener esquina, ahora estaba en el centro, respirando con todos. Comadre Inés no apartaba la vista del costado marcado. Don Celestino tampoco. «No dijo palabra», agregó el cartero, «solo bulto y polvo, como si fuera parte del rastro». El mal no se nombró más, pero se sentó junto a ellos como un invitado antiguo. El teniente Ramírez quiso restarle hierro, pero la voz le salió con medo. «Rondar no es delito», farfulló. «Cualquiera puede caminar por la noche». «A esa hora», corrigió la partera, «no camina la gente, caminan las cosas». Las lámparas de petróleo ya no servían, el día era una luz enferma, sin consuelo. La asombración parecía haberse quitado la máscara y nadie sabía dónde ponerla. Sobrenatural o no, lo dicho valía como acta. 2 testigos, una marca, un amanecer torcido. Bruno Medina miró a Mateo esperando que el maestro pusiera orden con palabras, pero el maestro solo abrió el cuaderno, dudando del pulso, buscando aire. La calle entera inclinó el cuerpo hacia el papel como si allí estuviera la salida. El poste siguió con su zumbido, testigo cansado de los relatos de horror que colecciona. El hombre mayor cerró los ojos otra vez y la marca pareció latir bajo la piel. Y mientras el pueblo aguardaba, Mateo acercó el lápiz al símbolo real, preparado, o no, para medir lo que nadie quería medir. Mateo Ledesma apoyó el cuaderno en el muslo y acercó el dibujo a la marca. El símbolo del papel, 3 líneas y un círculo, encajó como si hubiera sido calcado. El borde ardido del costado respiraba y el grafito parecía respirar también. Sintió miedo limpio, de laboratorio. Prueba contra prueba, sin escapatoria. El horror dejó de ser cuento y se volvió regla, medible, repetible. En la lengua, un sabor a metal y angustia que no sabía dónde escupir. El murmullo del pueblo se hizo cuchillo, cortando cualquier duda en tiras. Relatos de horror viejos encajaron de golpe en su memoria de maestro. Las lámparas de petróleo ya sobraban. La mañana mostraba cada pliegue sombrío. El poste siguió con su zumbido, paciente como el que toma acta. Mateo pasó el dedo sobre el dibujo, comprobando el grosor del trazo. El símbolo coincidía perfecto, una geometría del mal tatuada en carne. El teniente Ramírez dio un paso al frente, machete dormido a la cintura. «Si esto vuelve a pasar»,
No habrá piedad, dijo, y nadie preguntó qué significaba. Su voz tenía grava y un susto viejo que ya no sabía esconderse. 2 hombres asintieron sin mirarse, como si firmaran un acuerdo con la sombra. La asombración del pueblo encontró frase oficial y respiró más hondo. Sobrenatural o no, el veredicto caminó de casa en casa con pies descalzos. Bruno Medina miró a Mateo buscando en él una grieta de salvación. Pero el maestro solo tragó saliva y bajó el cuaderno lentamente. La angustia le anudó los hombros. La razón se le quedó sin muebles. Quiso decir, hay otra explicación, pero la palabra murió en la garganta. El horror tenía ahora firma, sello y testigos, relatos de horror con fecha y hora. Y el sol, enfermo, no calentaba nada, solo pintaba de gris todo lo que tocaba. Mateo cerró el cuaderno como quien cierra una puerta con alguien adentro. Sintió que su fe en lo medible se había quebrado en silencio. El bulto de la duda se sentó junto a él, con paciencia de perro viejo. El viento intentó mover papeles y no pudo. La mañana estaba sellada. En la esquina, doña Aurelia murmuró algo que nadie quiso entender, y el maestro, con pasos de sombra, empezó a pensar en hacer maletas, aunque la noche todavía no hubiera terminado de hablar. Esa misma tarde, Mateo Ledesma redactó la solicitud de traslado con letra apretada. Puso fecha, hora y ni una palabra sobre el horror del amanecer. Guardó el cuaderno en la mochila como si fuera una criatura dormida. El aula olía a polvo, gis y café frío, mezcla sombrío que arañaba la lengua. Cada trazo del símbolo, 3 líneas y un círculo, le punzaba en la nuca. Quería creer que todo fue un mal relato de horror, pero el pulso decía otra cosa. Empacó con manos tiesas, libros, 2 camisas, el suéter con olor a patio húmedo. El viento de la tarde silbó por la ventana rota, sobrenatural en su cadencia. Los perros ya no ladraban. Parecía que también pedían cambio de escuela. El maestro evitó mirarse en el espejo para no ver el bulto que lo seguía. Sentía angustia en la espalda, una piedra pegada a la piel que no caía. Pensó en miedo y en vergüenza. Salir corriendo no era ciencia, pero a veces salva. Cerró el candado de la bodega y pasó el dedo por la chapa, confirmando la salida. El poste de luz frente a la escuela lo miraba sin parpadear, horror quieto. Las lámparas de petróleo ya eran decorado del día, inútiles y tristes. Doña Aurelia lo vio cruzar el patio y no dijo palabra, solo apretó la boca. Bruno Medina le alcanzó una bolsa con pan, gesto pequeño contra un mal grande. Relatos de horror caminaban por la mirada de todos como si fueran familia. El camión llegó tarde, de costumbre, haciendo toser al pueblo con su humo. Mateo subió con la mochila al pecho, cuidando el cuaderno como a un niño. El chofer preguntó destino. Él dijo, donde no suenen campanas solas. Rieron 2 pasajeros, pero fue una risa sombrío, cosida con hilo viejo. El viento movió papeles en el suelo, escribiendo nada, borrando todo. La escuela quedó atrás como una foto mal revelada, pegajosa, difícil de mirar. Cuando las llantas crujieron sobre la grava, la campana escolar sonó una vez. Clara, seca, perfecta, como un susto que sabe a quién buscar. El poste vibró y el zumbido del transformador se coló por la ventanilla. Los relatos de horror se acomodaron en el asiento junto a Mateo sin pedir permiso. Sintió que el sobrenatural no entiende de fronteras ni de horarios. Y mientras el camión doblaba la esquina, el maestro supo que no había terminado, que algunas marcas viajan por dentro y te alcanzan años después. Años después, en otra comunidad de cerros bajos y calles sin nombre, Mateo Ledesma volvió por trabajo. Un incendio nocturno había arrasado los corrales y dejó el campo oliendo a cobre húmedo. Entre los troncos carbonizados, uno se salvó de caer, negro, agrietado, todavía tibio. En el costado brillando con hollín fresco, 3 líneas y un círculo. El susto fue silencioso, de garganta apretada, como cuando reconoces a alguien en la penumbra. El terror regresó sin pedir permiso, con pasos de recuerdo sombrío. Se acercó despacio, tocó la madera y se manchó los dedos de carbón. El símbolo no era parecido. Era el mismo, exacto como un sello sobrenatural.
El viento arrastró ceniza y formó un bulto breve que se deshizo al mirarlo. Los vecinos discutían de seguros y baldes sin saber que el mal tenía firma. Relatos de horror viejos le caminaron por la espalda como hormigas calientes. Sintió la angustia conocida, ese miedo que no hace ruido pero te ordena bajar la voz. Abrió el cuaderno lejos de todos, detrás del tanque de agua que goteaba. Dibujó el patrón con mano disciplinada, como entonces, como siempre, 3 líneas y un círculo. El grafito raspó el papel con el mismo sonido que hace la memoria cuando se arrastra. Por un segundo, oyó o creyó oír una campana escolar lejana, 2 golpes. El horror se acomodó en su costado, exactamente donde ardía la marca del tronco. La mañana tenía ese color sucio de las cosas que ya no se pueden explicar. Miró alrededor. Nadie miraba. Asombrado en plena luz del día, suelta, casual. Pensó en contarlo, pero las palabras se le llenaron de ceniza antes de salir. El dibujo en el papel parecía latir como brasa guardada en el bolsillo. Arrancó la hoja con cuidado, escuchando el crujido como un hueso fino. La dobló 2 veces, 3, y la rompió en pedacitos que el viento no quiso llevarse. Así se hace con algunos relatos de horror, se trituran para que no aprendan tu nombre. Guardó el cuaderno, se lavó las manos. No dijo nada. El poste de luz de la calle vecina zumbó un instante, parecido a una risa seca. La gente siguió con cubetas y mangueras, ajena al sobrenatural que respiraba en el tronco. Mateo se alejó con la sensación de que alguien caminaba a su lado, un bulto sin sombra. El miedo no lo hizo correr, lo hizo caminar recto, como quien finge no oír. Y en el borde de esa comunidad juraría que la campana sonó una sola vez, pidiendo que alguien terminara la historia que él se negaba a contar. Si llegaste hasta aquí, no huyas justo ahora. Cuéntame en los comentarios qué sentiste cuando la campana sonó sola, cuando el hierro dejó la marca o cuando el bulto pareció mirarte desde el borde de la pantalla. ¿Has vivido algo sobrenatural que aún no te atreves a nombrar? Este canal existe para escuchar tus relatos de horror y ponerles luz, aunque esa luz sea sombrío y tiemble. Quiero leerte. ¿Crees que el mal se hereda como un apellido o se aprende como un oficio? ¿Fue justicia o miedo lo que habló aquella madrugada? ¿Dónde termina el terror y empieza la costumbre? Si en tu barrio hubo una asombración, una marca, un ruido que nadie explica, deja cada detalle. Olor, hora, quienes lo vieron. Tu historia puede ser el siguiente capítulo. No te guardes el susto. A veces compartirlo baja la angustia y otras nos recuerda que no estamos solos. Si algo en este caso te revolvió la memoria, escríbelo con calma. Aquí nadie te va a ridiculizar. Este espacio es para reconocer el miedo, sí, hasta el miedo que no pronuncias, y hacerle frente con la voz encendida, aunque las manos tiemblen. Si te gustó este viaje por el horror que respira bajo la lámpara, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te pierdes las próximas historias tan inquietantes y relatos de horror como esta. Aquí seguimos abriendo puertas que muchos prefieren dejar cerradas. Si decides entrar, yo te acompaño.